al libro de los Hechos, capítulo 4, por favor. Recuerde que los días jueves estamos estudiando el libro de los Hechos y voy a leer en Hechos capítulo 4, en el versículo 5 al 7. Gloria a Dios. Hechos capítulo 4, voy a leer el verso 5 al 7. Y cuando usted lo tenga, dice amén. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Nuestro tema de hoy se titula Ante el concilio. Así se titula, Ante el concilio. Y para ponerlo en contexto, les recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando de la oposición de los religiosos, de la oposición que tenían contra Pedro y Juan. Estos son Pedro y Juan que ahora resulta que los llevan presos. No solamente se oponían los religiosos, ahora los llevan presos, o al menos los llevan ante el concilio del Sanedrín. Quiero recordarle que el Sanedrín era el consejo de ancianos con la máxima autoridad en aspectos religiosos. Pero por mucho tiempo el Sanedrín no solamente tuvo el poder y la potestad de legislar, ordenar aspectos religiosos, sino también legales y penales. Muchos salían de ese concilio juzgados y sentenciados a la cárcel, a látigos, a apedreamientos antes de estar cautivos por Roma. Porque ya los romanos, ellos sí les obligaron a que no impusieran la orden de muerte, pero podían castigarlos, podían demandarlos, podían encarcelarlos, pero les prohibieron los romanos, hasta ese tiempo, les prohibieron que acusaran a alguien o lo sentenciaran más bien a la pena capital, a la pena de muerte. Eso solo lo podían hacer los romanos, le quitaron esa capacidad, pero aún así seguían teniendo una capacidad muy fuerte a nivel religiosa y a nivel de los judíos y de los israelitas. Ahora están aquí Pedro y Juan delante de, hermano, de todo lo que era la corte, y el Sanedrín estaba delante de los gobernantes, delante de los ancianos, delante de los escribas, de Anás y Caifás. Estaban todos juntos, todos, hermano, listos a ver qué podían hacer contra Pedro y contra Juan. Es cierto que el diablo muchas veces se levanta contra nosotros para detener la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Quizás no somos llevados a un consejo como estos, pero muchas veces se levantan contra nosotros otro tipo de príncipes, otro tipo de poderes, otro tipo de gobernadores. Recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Y muchas veces ellos se levantan en contra de alguna familia, de algún país, de algún lugar, para estorbar la obra de Dios. Que el Señor los reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Pero es indudable que ahora Pedro y Juan son llevados ahí, y es importante que analicemos por lo menos cuatro aspectos de ese juicio, de ese
concilio en el que Pedro y Juan son llevados. Y por lo menos en el primer punto vamos a ver la pregunta que les hicieron: ¿con qué potestad habéis hecho esto? Eso es lo que les dijeron. En el versículo, si me acompaña al versículo 7, por favor. Hechos 4:7. Ahí la pregunta es clara. Está, le recuerdo, está el Sanedrín, todo el consejo, 70. Qué perdidos andaban en ese tiempo, porque cuando los formaron originalmente, allá en el libro de Números, los formaron, tenían el mismo espíritu de Moisés, dice la Biblia. Les dieron del mismo espíritu. Pero aquí, ¿qué espíritu tenían, hermano? No era el espíritu de Moisés, tampoco era el espíritu de Dios. Tendrían seguramente otro espíritu. Y dice el verso 7: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es interesante que la pregunta busca encontrar qué poder superior tienen ellos más que ese Sanedrín. ¿Qué poder tienen ustedes para hacer esto? Si aquí la máxima autoridad, estoy parafraseando, estoy tratando de explicar el verso, si la máxima autoridad aquí somos nosotros, este Sanedrín, este grupo aquí puesto por Dios, somos la máxima autoridad en temas religiosos. ¿Con qué potestad se levantan ustedes? ¿En qué nombre vienen a hacer esto ustedes? ¿Quién les autorizó a hacer semejante cosa? Recuerde que lo que están discutiendo aquí es con qué autoridad habían sanado al paralítico de la Puerta de la Hermosa. ¿Quién les dio el poder para levantar a ese paralítico? Mire hermano, lo que los religiosos hacen. Los religiosos no ven el bien, ven otras cosas. Ven quién tiene más autoridad que otro. Ven cómo se mira fulano, cómo se mira este otro. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron en mi colonia? Aleluya. Hace mucho tiempo, cuando las iglesias cristianas empezaban a reproducirse y a avanzar el reino de Dios en muchos pueblos de nuestros países, era prohibido que una iglesia se levantara. Era prohibido. Y no solamente prohibido, los acosaban, se burlaban, y algunos, en algunos lugares más complicados que otros, eran obligados a que salieran del pueblo. Los expulsaban, los apedreaban. ¿Por qué? Porque para ellos eran la máxima autoridad. ¿Sí me estoy dando a entender? El diablo siempre va a oponerse cuando tú y yo queremos buscar al Señor. El enemigo siempre va a querer oponerse cuando tú vas creciendo en Dios, cuando tú vas teniendo más fe. ¿Por qué tienes fe en ese nombre? ¿Por qué tienes fe en ese nombre? ¿Por qué crees eso? Si ustedes son los hermanos separados, aleluya. Aquí no habemos hermanos separados, habemos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen? Denle un aplauso al Dios de los cielos, hermano. Muchas veces el enemigo, en este caso, se reunía no tanto para examinar realmente el milagro que había sucedido, sino para buscar qué cosas les podían encontrar para acusarlos de algo. No estaban buscando qué bonito el milagro. Hay ahora un hombre que era cojo, que era paralítico, y ahora se le ha hecho un milagro. No buscaban el milagro, el bien. Buscaban cómo criticar, cómo acusar, encontrar alguna falla. Y eso era lo que estaban buscando. No es algo nuevo. El diablo siempre ha buscado algo de qué acusarte. Por eso muchas veces cuando eres cristiano, cuando eres hijo de Dios, las personas no buscan lo bueno que haces, sino algún error que cometas. Un pequeño error que cometas
y empiezan a decir, y dice que es cristiano, y dice que va a Nuevo Pacto, aleluya, y dice que va a la iglesia, pero cuando haces cosas buenas, nadie dice, miren, qué buen cristiano es ese muchacho, qué buen cristiano es hermana, miren cómo nos ayuda en el trabajo, miren qué bien se porta, mire qué bien habla, no habla con malas palabras, mire qué bien, no es chismoso, bueno, espero yo, aleluya, mire qué bueno, no es chismoso, mire qué bueno el cristiano, mire qué bueno el cristiano, no es pleitisto. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? No lo dicen, mucha gente no lo dice, aunque siempre hay gente que reconoce que eres diferente porque tienes al Dios del cielo dentro del corazón. Mucha gente lo reconoce, aunque quizás no diga nada, pero allá adentro, en el corazón, sobre todo cuando a veces están pasando por necesidades, se acercan a uno y dicen, mire, hágame un favor, ay, ora por mí hoy. Ese ay, ora por mí es que reconocen que tus oraciones están siendo oídas allá arriba. Es que reconocen que cuando oras algo sucede. Es que reconocen que eres diferente y que como que estás más cerca. A veces yo recuerdo en un lugar donde trabajé, un anciano, era mi jefe por cierto, en algunas ocasiones pedía oración, muchas veces por situaciones que él pasaba un poquito difíciles. Y a veces le decía, me decía, mire, don Balmore, hágame el favor, ore por mí. Usted que está cerca de Dios. ¿Y cómo sabía que estaba cerca de Dios? Si nunca me había visto orar, por ejemplo. Nunca me había visto en la iglesia. Nunca me había visto predicando o haciendo algo en la obra de Dios, en la oficina. ¿Cuándo me iba a ver haciendo algo así? Pero de alguna manera, cuando conoces a Dios, reflejas lo que tienes de Dios afuera también. ¿Cuántos dicen amén? No solamente se ve por dentro, se ve por fuera cuando Dios está en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén, amén? Entonces note en Mateo capítulo 12 versículo 24, ese Sanedrín y los fariseos de aquel tiempo, eso es exactamente lo que hacían con Jesús cuando hacía un milagro. No veían el milagro que hacía, buscaban cómo opacar o cómo acusar de algo que Jesús había hecho, aunque era bueno, aunque era un milagro, aunque era hacer el bien. Miren lo que dijeron de Jesús, Mateo capítulo 12 versículo 24, dijeron, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino, ¿por qué, hermano? Por Belcebú, príncipe de los demonios. Note por favor lo que estamos viendo. Lo que les habían dicho a los fariseos es que el Señor había echado fuera demonios, había sanado. De hecho, la Biblia lo relata muy bien. Cuando era expulsado demonios y espíritus inmundos, mucha gente recibía sanidad de parte del Señor. Y esa sanidad y ese milagro y esa liberación, en lugar, hermano, de ser aplaudido, pues no se merecía, si puedo usar esa expresión, no se merecía el Señor aplausos por el milagro que él hacía. Claro que sí, se merecía la honra, se merecía la gloria, se merecía el agradecimiento de todo el pueblo por los milagros que Jesús hacía. Sin embargo, en lugar de rendirle honor, de rendirle gloria, de rendirle alabanza al Señor, mentían sobre él y decían, este demonios ha de tener, por Belcebú echa fuera demonios. En otras palabras, le estaban atribuyendo los milagros de Dios. Oiga esto, le estaban atribuyendo los milagros que Dios hacía, se los estaban atribuyendo al diablo. Qué terrible error, ¿no le parece, hermano? Pero eso es lo que hacen los religiosos. Eso es lo que hacen los que están en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces, obviamente, espíritus y muchas veces religiosos
que amarrados a su legalismo, amarrados a su religión, en lugar de verlo el bien y los milagros que hace Dios en el medio cristiano, solo buscan criticar. Aleluya. ¿Qué quiero decirle con esto? No le ponga atención a la crítica del diablo, hermano. No le ponga atención. Mire, no pierda su tiempo poniéndole atención a las críticas del diablo. No le ponga. Que no le roben la paz, que no le roben el gozo, que no le roben el enemigo, que no le robe la tranquilidad. Si usted conoce a Cristo y Cristo lo ha salvado, sígalo a Él con todo su corazón. En el camino le va a mostrar milagros, le va a mostrar señales, pero sobre todo le va a mostrar cuánto Dios lo ama, y por eso nos rescató del mundo, de lo que no sirve, nos rescató para ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primer elemento que estamos viendo, hermano, el enemigo siempre, en muchas ocasiones, te va a pedir cuentas de lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, si estás pasando por necesidades y aflicciones, te puede preguntar: ¿y a dónde está el Dios que buscas? Preguntas, pero son preguntas maliciosas, que el Señor lo reprenda. Son preguntas maliciosas. ¿Con qué potestad hacen ustedes esto? ¿Con qué poder? ¿En nombre de quién? ¿Y por qué sigues esperando en Dios? ¿Se acuerda a aquella mujer que se le acercó a Job? Bueno, la esposa se le acercó a Job y le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? ¿Aún estás confiando en Dios? Como diciéndole: ¿y no ves que te abandonó? ¿Y no ves que te ha dejado? ¿Y no ves que no ha hecho nada por ti? Mira cómo estás en la pura desgracia. Eso no lo dice el libro de la Biblia, eso lo digo yo. Esa es la salsa para el taco nada más. Pero las palabras que ella estaba diciendo llevaban el sentir de denigrar a Dios, de cuestionar la voluntad y la soberanía de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el que todo lo puede? ¿Dónde está el que siempre te ayuda? ¿Dónde está el que tú confías? Preguntas, pero son preguntas maliciosas. ¿Cuántos me están entendiendo? Sigamos un poquito más. Vaya conmigo a capítulo 4, verso 8. Vamos a ver un segundo elemento. Y el segundo elemento tiene que ver con la valentía divina que vino sobre los apóstoles. La valentía divina que vino sobre los apóstoles. Mire lo que dice capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Cómo dice, hermano? Sano. Aleluya. Cuánto dan gloria a Dios. Es que, hermano, el apóstol Pedro, ya se acuerda que vimos el segundo discurso del apóstol Pedro. Este ya no es el segundo, este ya es el tercero. Es que el apóstol Pedro agarró aviada, hermano. Agarró impulso al ver el respaldo de Dios sobre su vida. En su primera predicación se convirtieron 5,000, en su segunda predicación se convirtieron 3,000, y ahora no se convirtió ni uno, porque del Sanedrín no se convirtió ni uno, pero quedaron asustados con el respaldo divino que tenía el apóstol Pedro y el apóstol Juan, por supuesto. Es interesante este punto. ¿Sabe por qué, hermano?
Aunque el diablo quiera apagarte, aunque el diablo quiera denigrarte, aunque el diablo quiera desviarte de tu fe, el Dios de los cielos te va a respaldar y te va a levantar para que sigas adelante. Y puedas inclusive defender tu fe. Puedas inclusive hablar del Señor con denuedo. Más adelante vamos a ver, hermano, que Dios le dio a Pedro y a Juan una sabiduría para predicar, pero impresionante. Si ellos mismos decían, y no son estos del vulgo, pues, si estos son del populacho, estos nunca han estado en una escuela rabínica como ellos. Y sin embargo, Pedro predicaba de una manera audaz y con poder. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esto me interesa, ¿sabe por qué, hermano? Porque es importante que usted y yo entendamos que cuando le hemos creído al Dios de los cielos y te demandan razón de lo que crees, cuando te demandan razón de tu fe, cuando te demanda alguien alguna razón de lo que tú has creído, no te preocupes qué has de decir. Si tienes a Dios en el corazón, el Espíritu de Dios que está dentro de ti te puede respaldar para hablar bien. Aleluya. Ahora, no estoy diciendo que no hay que estudiar la Biblia. No estoy diciendo que no hay que prepararnos. Sin embargo, lo que yo sé y he visto por muchos años es que Dios a los que creen siempre los respalda. ¿Cuántos dicen amén? A los que tienen fe siempre los respalda. Aunque el diablo sea el que pregunte, aunque el brujo sea el que pregunte, aunque los religiosos pregunten, o aunque las personas, hermano, que no te consideran bueno porque eres cristiano, no eres de la misma fe de ellos, muchas veces quieren encontrarte razones malas, elementos malos, pero Dios te va a dar el respaldo de Él para que puedas hablar de la palabra del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, amén? Muchas veces nos afligimos, hermano, y fíjese que me preguntaron esto y me preguntaron esto otro. Usted debe de aprender a defenderse por la palabra. No se vaya a poner a pelear con la gente. Es que hay gente que le gusta andar peleando. No, Dios no nos va a respaldar la pelea. Nos va a respaldar dar defensa de nuestra fe, de lo que hemos creído. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y entonces aquí encontramos, hermano, que en la persecución del diablo sobre nuestra vida, las personas inseguras o las personas de falta de fe se desvían del camino por las críticas. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Hay gente que lo critican por ser cristiano y como su fe es muy débil, su fe es muy insegura, entonces prefieren hacerle caso a aquel. Prefieren hacerle caso al que los está criticando, lastimando. Algunos llegan a decir, bueno, entonces quizás mejor ya no voy a la iglesia. Pero eso no es lo que debe de hacer un verdadero cristiano. Lo que debe de hacer el verdadero cristiano es creer en quien lo llamó. Estudiar la palabra para poder defender su fe y mantenerse firme. Dios puede usarte para que otros crean en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, amén? Vale, sigamos un poquito más. Acompáñenme, por favor, 1 Corintios 2:4, hablando de la valentía y el respaldo de los apóstoles, de Dios hacia los apóstoles. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 4. 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, ¿con qué dice, hermano? Con demostración del Espíritu y de poder. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Y lo está diciendo porque también Pablo había visto el respaldo de Dios en su vida. ¿Quién puede negar, hermano, que el apóstol Pablo tenía el respaldo de Dios en su vida?
Si es el hombre que predicó en ese tiempo, es el hombre que predicó en muchos más lugares que todos los demás apóstoles juntos, quizás, hasta juntos casi. El apóstol Pablo, hermano, predicó en toda la Asia, toda la tierra conocida en aquel tiempo. Toda Asia la predicó. No tenía como ir en avión, no tenía como ir en carro, no tenía como ir ni siquiera en moto, hermano. A puro burro. Aleluya. A veces en barcos, navegando de un lugar para otro. Le llevaba días, le llevaba meses, años a veces hacer toda la ruta de viaje para poder atender las iglesias. Y nunca se detuvo porque Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Si vemos el respaldo de Dios en tantos hombres de la Biblia, ¿cómo podemos dejar de creer que Dios nos puede respaldar a nosotros? ¿Cómo podemos dudar que el Dios de los cielos nos puede respaldar? ¿Cómo dudar que Dios va a estar con nosotros cuando más lo necesitamos? ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor les dijo a los apóstoles, que les iba a dejar el Espíritu Santo aquí en la tierra, y Él nos iba a enseñar qué decir, inclusive en los momentos más necesarios. La palabra de vida que está dentro va a salir para dar una palabra de bendición o para una palabra de respuesta a nuestro adversario. Esto me hace recordar, hermano, allá a Nehemías, cuando construyendo o reconstruyendo más bien la ciudad de Jerusalén y las murallas de Jerusalén, hubieron algunos adversarios que quisieron detener la obra. Sanbalat, Tobías, el amonita, el árabe, Gesén el árabe, quisieron detener la obra de Dios en la reconstrucción. Y le mandaron a decir, ¿qué hacen estos judíos débiles? ¿Qué es lo que están haciendo? Si lo que están haciendo hasta una zorra pequeña lo puede botar, de nada sirve lo que están haciendo. Bueno, los criticaron, los maldijeron, hablaron mal de Nehemías, hablaron mal del pueblo, hablaron un montón de cosas. ¿Se recuerda usted qué dijo Nehemías? Aleluya. ¿Se recuerda usted qué dijo Nehemías? El Dios a quien nosotros servimos, el Dios a quien adoramos, Él nos prosperará, Él nos va a bendecir, y nosotros, sus siervos, nos vamos a poner a construir y a edificar. Y ustedes, hablando de los enemigos, y ustedes no tienen ni parte, ni arte, ni suerte con nosotros. Pero a mí me encantan las palabras: el Dios de los cielos, a quien servimos, a quien adoramos, en quien creemos, Él nos prosperará. Ese es el respaldo de Dios. Cuando Dios está de tu lado, Él se encarga de prosperarte. Cuando Dios está de tu lado, Él se encarga de abrir puertas. Cuando Dios está de tu lado, Él se encarga de abrir caminos donde no hay caminos. Cuando Dios está de tu lado, hermano, no importa quién se ponga enfrente, sea el mismo diablo, Dios lo va a apartar para que puedas pasar. No oí amenes. ¿No fue lo que hizo Dios con Israel en el Mar Rojo? ¿Quién podía pasar, hermano, el Mar Rojo? ¿Quién podía pasar? ¿Quién podía salvarse con la oposición de Faraón y todo su ejército atrás? Y adelante el Mar Rojo. ¿Quién podía salvarse? Pero Dios abrió caminos donde no hay caminos. Qué maravilloso es Dios, hermano. Es maravilloso Dios, pero cuando tenemos el respaldo de Él. Cuando no tenemos el respaldo, ay Dios, hermano, cualquier cosa nos va a detener. Cualquier cosa. Cualquier diablito, aleluya, cualquier espiritito, cualquier cosa, hermano, nos va a detener, nos va a estorbar para que sigamos adelante.
pero el respaldo de Dios está para los que creen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen aquí en Cristo Jesús? Levante la mano si usted cree en Cristo Jesús. ¿Usted cree que Dios puede respaldarlo? Eso es lo que dice la Biblia. Leemos Hechos capítulo 4 versículo 13. El tercer elemento que vamos a ver hoy es la sabiduría espiritual que Dios les daba a estos apóstoles. No el respaldo solamente de poder, sino mire lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién, hermano? Con Jesús. Estos hombres no solamente tuvieron el respaldo del Espíritu Santo, del poder, de las manifestaciones del Espíritu como lo tuvo Pedro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y el hombre, hermano, de la puerta de la hermosa, el cojo, se levantó, dice la Biblia, capítulo 3, capítulo 4. Se levantó de ahí y saltando y alabando a Dios, entró al templo de la hermosa. Qué respaldo del poder de Dios. Pero aquí vemos la elocuencia y la sabiduría con que Pedro y Juan hablaban la palabra del Señor. ¿Cuántos creemos que necesitamos esa sabiduría, hermano? Mire, la sabiduría de Dios la necesitamos no solamente para defendernos de los que nos piden cuenta de nuestra fe, sino que la sabiduría de Dios la necesitamos para la vida práctica de todos los días, hermano. Se necesita sabiduría para caminar bien en el trabajo. Se necesita sabiduría para caminar bien en el hogar. Los esposos necesitan sabiduría. Los padres necesitan sabiduría para guiar a sus hijos. Los jefes necesitan sabiduría para guiar a los empleados. Es que ser jefe no quiere decir que uno tenga sabiduría. Hay jefes, hermano, que no tienen pero ni pizca de sabiduría. Eso es en otro país. Aleluya. Pero de veras, hay jefes, hermano, que si solo porque el título dice jefe, pero la verdad es que nadie los quiere, hermano. La verdad es que no los aguanta, mucha gente no los soporta y un montón de defectos, pues. Se necesita sabiduría para ser un buen jefe. Se necesita sabiduría para ser un buen empleado. Para prosperar en el trabajo se necesita sabiduría. Porque mucha gente prospera a través de otras cosas. Pero Dios no quiere que usted y yo vivamos como el mundo o crezcamos o prosperemos como el mundo prospera, sino que se vea en nosotros la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo no decirlo, hermano? ¿Será que los jovencitos y los niños en la escuela necesitarán sabiduría? Sí, hombre. Claro que ahí se andan quebrando a veces los dedos y que no saben cuánto es 2 más 2. Y que no saben hacer una cosa, hacer otra. Necesitan sabiduría. A veces los jovencitos, algunos, ¿verdad?, se me han acercado y dicen: hermano, ore por mí, fíjese que esta es la semana de exámenes. Sí, como no voy a orar como, pero ya estudiaste. No, es que no se me queda. No, es que hay que estudiar. Estudiar, no solamente pedir el milagro del cielo, ¿verdad? Hay que estudiar. Pero para retener todo eso se necesita la sabiduría de Dios. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos la sabiduría, hermano. Y por supuesto, en el área cristiana, en el conocimiento de la palabra, en la defensa de nuestra fe, para que las personas se conviertan al evangelio. Por supuesto que necesitamos
la sabiduría de Dios. Eso es lo que tenían ellos. Viendo el denuedo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué reconocían que habían estado con Jesús, hermano? Porque esa misma sabiduría la habían visto en Jesús. Porque habían dicho, el mismo pueblo había dicho: ¿y quién es este que habla con tanta, qué, hermano? Con tanta autoridad. ¿Quién es este que habla la palabra con tanto denuedo, con tanta autoridad? No como los fariseos que hablan pero no hacen nada. Los compararon a los fariseos con el Señor y hallaron que el Señor hablaba verdad, hablaba con el ejemplo y hablaba con autoridad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué maravilla que los cristianos podamos hablar y compartir el evangelio, hermano, con el ejemplo, con la verdad y con la autoridad y la sabiduría que viene del Dios de los cielos. Nosotros necesitamos eso. Hechos capítulo 10, verso 34. Vamos a ver. Hechos capítulo 10, verso, vamos a ver, 34 al 36. Estoy casi terminando. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Quiero entresacar de esa verdad dos aspectos de esto que el apóstol Pedro dice: Dios verdaderamente no hace acepción de personas. El texto y el contexto en lo que lo está diciendo el apóstol Pedro está hablando respecto a la salvación. Es decir, Dios no hace acepción de personas para salvar a alguien. No importa de dónde viene, de qué lugar viene, de qué país viene, de qué color sea, de qué economía tenga, de qué posición tenga en su vida. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere salvar a todas las personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese ángulo, el apóstol Pedro está hablando de que Dios no hace acepción de personas. Pero permítame hacer un paréntesis. Y para darnos sabiduría y darnos poder, no salvación, para darnos sabiduría y darnos poder, ¿hace Dios acepción de personas? No. El contexto habla de salvación, pero permítame usarlo para este ángulo. Si Dios no hace acepción de personas para salvarlas, tampoco hace acepción de personas para darnos sabiduría, ni hace acepción de personas para darnos poder, para darnos autoridad, para darnos su respaldo. Dios no hace acepción de personas. Dios se agrada, dijo el apóstol Pedro en el texto que leímos, Dios se agrada del que le teme. Y si usted le teme a Dios, Dios le puede dar sabiduría. Si usted le teme a Dios, Dios puede darnos la salvación que Él ya la prometió. Si usted le teme a Dios, Dios puede darnos su respaldo y su poder. Dios puede darnos todo lo que usted y yo necesitamos. Pedro y Pablo son, diríamos, quizás, déjeme plantearlo de esta manera, de que Dios no hace acepción de personas. Pedro por un lado y Juan también son de las personas que no tuvieron ningún tipo de preparación académica, digámoslo así. No tuvieron. Son hombres sin letras. Son hombres del vulgo. No se prepararon, pero los respalda Dios. Sí. ¿Tienen el poder de Dios? Sí. ¿Tienen la sabiduría de Dios? Sí. ¿Tienen la salvación de Dios? Sí. Dios no hace acepción de personas.
No digas, hermano, en tu mente y en tu corazón: ¿y cómo es que Dios me puede usar si yo no aprendí esto, yo no me preparé, yo apenas puedo leer, apenas puedo escribir? No, hermano, se justifique que Dios no lo puede usar con esas razones. Dios puede usarte, tengas o no tengas conocimiento académico. Dios puede usarte, porque Él es el que hace competentes a sus ministros. Él es el que hace competente a su pueblo. Él es el que respalda. Él es el que da la sabiduría. Él es el que da el entendimiento. Él es el que da el poder. ¿Por qué? Porque a veces decimos: yo no puedo hacer esto, yo no puedo predicar, yo no puedo preparar un tema, yo no puedo leer la Biblia. ¿Por qué decimos eso? Si el que prepara es Dios. Porque Dios, diga conmigo, porque Dios no hace acepción de personas. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántos dicen amén? El otro polo es el apóstol Pablo. Un hombre preparadísimo, hermano. Un hombre como muy pocos, fariseo de fariseos, bien preparado en leyes, adoctrinado, hermano, por el mejor rabino del tiempo en el que Pablo estuvo. ¿Se acuerda? Gamaliel. A los pies de Gamaliel aprendió toda la doctrina judía y rabínica. ¿Lo usó Dios? Sí. ¿Lo respaldó Dios? ¿Le dio la sabiduría a Dios? Sí. Porque no está, hermano, el respaldo de Dios, la autoridad y el poder de Dios no está en cuán preparado estamos o estábamos. Está en la pura misericordia del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo termino. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 4, verso 19 y verso 20 dice, Hechos 4, 19: mas Pedro y Juan ya están saliendo casi del concilio. Ya no hallaron los religiosos qué hacer con ellos, porque habían hecho un milagro y no había duda de eso. Entonces los amedrentaron nada más. Pero en el capítulo 4, verso 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos dicen amén? Las dos razones por las que ellos se justificaron que no iban a parar de seguir predicando. Eso es lo que le están diciendo. Nosotros no vamos a parar. Nosotros vamos a seguir predicando. Nosotros vamos a seguir sanando. Vamos a seguir haciendo milagros de parte de Dios. No, nadie nos va a parar. Y usaron dos razones justas. La primera es que es una orden de Dios. Esa es la primera razón. Ustedes juzguen a quién vamos a obedecer: a los hombres o a Dios. Eso quiere decir que Dios los había mandado. Era una orden. En otras palabras, les están diciendo: a mí me mandó Dios y yo voy a hacer lo que Dios me diga, aunque ustedes se enojen, aunque ustedes digan lo contrario. Es una orden de Dios. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque ellos le dicen: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La segunda razón es por causa de la conciencia. Si tú has sido testigo de los milagros, no te puedes quedar callado. Si tú eres testigo de la bondad de Dios, no te puedes quedar callado. Si tú eres testigo de los milagros que Dios hace, no te puedes quedar callado. Si tú eres testigo de la salvación y la bondad de Dios, no te puedes quedar callado. Porque las dos razones te van a perseguir toda la vida: la orden de Dios y la conciencia que te dice: Dios me hizo a mí un milagro, Dios me salvó a mí, Dios me rescató a mí, yo lo vi que me salvó. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano?
Con razón el apóstol Pedro, la historia lo dice, no lo dice la Biblia, pero la historia lo dice, cuando a Pedro le dijeron que iba a morir y que lo iban a matar, le ofrecieron la cruz donde lo iban a clavar. La historia, eso lo cuenta la historia. Josefo, el historiador, lo cuenta. Y le propusieron que lo iban a matar en la cruz como habían matado a su Señor. ¿Y sabe qué contestó? Lo dice la historia, no lo dice la Biblia. Dicen que Pedro contestó: yo no soy digno de morir como mi Señor murió. A mí pónganme para abajo. Y la historia cuenta que a Pedro lo mataron crucificado, cabeza abajo. ¿Qué le parece eso? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque Pedro sabía quién lo había salvado. Pedro sabía quién lo había enviado a predicar. Y Pedro había sido testigo de todos los milagros y las bondades de Dios. Y a pesar de que estaba a punto de morir, jamás rehusó la muerte, porque eso significa testigo. Y me seréis testigo, hemos oído nosotros, ¿va? En Hechos capítulo 1 verso 8, y me seréis testigos, pero la palabra testigo viene de la palabra mártir, que es uno que está dispuesto a morir por el Señor. ¿Haga conmigo así? ¿Cuántos quieren ser testigos de Dios? Aleluya. Eso está más complicado, ¿va? Pero ese es el verdadero testigo. El que no puede dejar de decir lo que ha visto, lo que ha oído y lo que ha palpado tocante al verbo de Dios. No importa la muerte, no voy a dejar de decir lo que he visto. Pónganse de pie, por favor. Con esas palabras le invito esta noche a que le digamos al Señor qué es lo que se está oponiendo en tu vida para que no sigas adelante. ¿Qué es lo que te impide que busques a Dios? ¿Qué se está interponiendo entre Dios y tu crecimiento? ¿Qué se está interponiendo entre Dios y tu prosperidad cristiana? ¿Qué se está interponiendo entre Dios y que tú avances espiritualmente? ¿Qué es lo que se está oponiendo? Si Pedro pudo desafiar a los que querían matarlo, ¿tienes tú el respaldo de Dios para decirle no al pecado, no a lo que te estorba? Eso es lo que deberíamos tener para que nadie nos detenga de seguir adelante buscando a Dios. Cierra tus ojos un momento. Y aquellos que le quieran decir al Señor: Señor, yo necesito tu respaldo, necesito tu sabiduría, tu poder. Te voy a invitar a que te vengas aquí adelante conmigo. Ven a decirle: Señor, yo necesito tu sabiduría. Véngase. Véngase delante del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. A Pedro y a Juan les resistió el concilio para que dejaran de seguir predicando. ¿Qué es lo que se resiste a que tú avances? ¿Qué es lo que se resiste para que tú crezcas? ¿Qué resiste para que tú busques a Dios? Hoy pídele a Dios:
su autoridad, su poder, para decirle al enemigo: no vamos a dejar de hacer la obra de Dios. No vamos a dejar de buscarte. No vamos a dejar de seguir adelante. No nos vamos a detener hasta que el Señor complete su obra en nuestra vida. Hoy es una buena noche para decirle: Señor, envía tu respaldo a mi vida, como lo hiciste con tus discípulos, como lo hiciste con los apóstoles, porque tú no haces acepción de personas. Si se lo diste a ellos, también me lo puedes dar a mí, porque yo quiero ser de los que nunca se detienen, sino que prosiguen a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Eterno Dios, levanta tus manos al Señor. eres mi paz cuando ando en aflicción. Aleluya. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Sí, Señor. Conmigo estás, tú has sido fiel en mi debilidad. Aleluya. En ti pongo Hable con Dios esta noche. toda mi fe, Hable con el Señor. que me dejarás. Oh sí, Señor Jesús. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, Dice bendecido. eres tú. Sí, Señor. Cristo mi refugio, No te detengas, hermano. ancla de mi fe. Aunque hayan obstáculos, Estás conmigo, aunque haya resistencia, poderoso, aunque haya oposición, poderoso Dios, no te detengas. eres tú. Confía en Dios. Cree en Dios. De Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Aleluya. Tú estás conmigo, Oh, nada temeremos, Señor, si tú estás conmigo. poderoso Dios, Poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, Aleluya. ancla de Si estás pasando por pruebas, tú estás conmigo, ve al refugio que es Cristo. nada temeré. Poderoso Dios, Sí, Señor, poderoso Dios, eres tú. Sí, Señor. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Bendecimos, Señor. Estás conmigo, nada temeré. Nada temeremos, Señor. Poderoso Dios, Tú eres nuestro refugio. poderoso
Tú eres nuestra fortaleza. Eres Tú eres, Señor, el que nos sostienes en medio de las pruebas. refugio, ancla de mi fe. Aleluya. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Aleluya. Señor. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres Una última vez. Señor, a ti damos la gracia, Cristo mi refugio. porque tú eres siempre nuestro refugio. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a no detenernos, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, oramos esta noche, Señor, pidiendo, Señor, tu fortaleza, pidiendo tu respaldo en nuestra vida. Señor, gracias porque tu Santo Espíritu nos auxilia, Señor, para no detenernos en nuestra vida. Señor, reprende toda obra del diablo, toda obra del enemigo que se levanta contra nosotros, Señor. Señor, sé tú reprendiéndola. Sé tú, Señor, haciendo a un lado toda oposición, toda prueba, toda dificultad, Señor, que se levanta contra nosotros para detenernos. Sé tú, Señor, nuestra fortaleza. Sé tú, Señor, nuestro respaldo. Danos, Padre amado, danos, Señor, tu respaldo, tu sabiduría, tu poder a nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a mantenernos firmes, buscando siempre tu rostro y tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos para que tu palabra quede grabada en las telas del corazón, como solo tú puedes hacerlo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.